a todos. Bueno, como está claro que volvemos con el tema de los confinamientos, que volvemos con el tema del COVID bastante a tope con la segunda ola, pues he decidido que os voy a presentar hoy un personaje francés de Marsella, que realmente es muy interesante porque es el director de un hospital, ¿vale? De uno de los mayores hospitales de Europa y uno de los mejores de Francia sobre justamente enfermedades infecciosas y virología y digamos que se ocupan especialmente de enfermedades tropicales, de todo tipo de virus y bacterias que se pueden dar y evidentemente pues entra el SARS y el COVID-19 entra de lleno en las ocupaciones que ellos tienen, claro, evidentemente, ¿no? Entonces el doctor Raúl, que os invito a, tenéis el nombre en el título del audio programa, os invito a buscarlo en Google y veréis que en la Wikipedia, tanto francesa como española, hay referencias sobre él. Es una eminencia. De hecho, le han puesto a dirigir este hospital que en su día se invirtió ni más ni menos que 73 millones de euros, se dice pronto, para poder, digamos, para ponerlo a él al frente de ese hospital, ¿vale? Con esa cantidad inicial que os digo, que fue parte, supongo, del gobierno francés, la mayor parte, y probablemente una parte quizás de Europa, ¿no? El dinero procedió probablemente del gobierno francés y de Europa. Imaginaros si ponen al frente a un tipo, pues si sabe de esto, ¿no? Es un virólogo, es una eminencia en todo esto y me ha parecido interesante poder acercar el punto de vista de este hombre. Ha tenido una entrevista muy interesante hace poco, en francés, toda evidentemente, íntegramente. Y yo lo que he hecho es la fórmula de siempre, os he hecho recortes en francés, pero yo como tenéis la suerte que se habla francés perfectamente y entiendo el francés, os lo voy a traducir a la par de comentar. O sea, es un poco el mismo funcionamiento de siempre, pero si aparte os voy a hacer una mínima traducción de lo que el hombre responde en los cortes que a mí me han interesado, pues poder reproducir en ese caso. Y entonces os voy a traducir lo que hice un poquito por encima y sobre todo voy a hacerle el comentario sobre lo dicho. O sea, el funcionamiento es el de siempre, ¿vale? El hospital que él dirige se llama IHU, lo podéis ver, de Marsella, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene la curiosidad de saber por dónde está esto y qué es lo que hacen en ese hospital, pues lo podéis comprobar ahí, ¿no? Me ha parecido interesante, ya digo, el ejercicio con este hombre, porque aparte que es un hombre que ha estado creo que ha salido hasta en el telediario español y en el mundo entero, por la polémica sobre la hidroxocloroquina, me parece que se llama, algo así, que es una enfermedad, perdón, es un medicamento que se utiliza para combatir el paludismo, ¿vale? Sobre todo en el tercer mundo, porque es una molécula muy barata de fabricar, muy antigua, que hace muchísimos años que se hace, y él estuvo en el ojo de un huracán, de una polémica, porque él promocionó la hidroxocloroquina, esa, ¿cómo se llama? Colocón, para digamos, que era eficaz contra la COVID. Y bueno, y le saltaron a la yugular tanto la OMS como todos los laboratorios privados, me imagino que no fabrican esa molécula y que estaban encima de otras moléculas, digamos, más modernas o más americanas o más, digamos, de las que están aceptadas más por la OMS y por todo el conglomerado del mundialismo de todo lo que se ha fabricado alrededor del gobierno mundial que se está poniendo en marcha. Y no lo digo, y los más viejos del lugar sabéis que no estoy haciendo complotismo ni estoy con teorías de la conspiración, sino que simplemente que sí que es verdad que hay una tendencia a globalizarlo todo, ¿no? Y no se puede negar que la OMS pues, ha tomado el mando con razón, porque es una pandemia mundial, el virus se ha expandido por el mundo entero, pero no debemos olvidar bueno, que supongo que hay una serie de intereses para que eso siga así, una serie de tendencias para que todo siga globalizado, ¿no? Y este hombre, digamos que como buen médico, no, evidentemente, ya podéis imaginar que él trata la COVID en su hospital y evidentemente que cree en ella, nadie pone en duda la COVID, nadie pone en duda nada, menos él. Y evidentemente no estamos hablando de un tema conspiranoico para nada, porque él está totalmente... de hecho, el encontronazo es de la hidro... ¿cómo se llame? Cloroquina esa. Simplemente hace un encontronazo a nivel muy alto, a nivel médico, con informes, unos que decían que no era eficaz, el que decía que sí que era eficaz, que... Bueno, en fin. Pero son cosas de alto nivel y nada conspiranoico. O sea, quiero decir que son realmente científicos, ¿vale?
hay médicos que están más a favor de él y médicos que están en contra de él, ¿vale? O sea, hay de todo. O sea, quiero decir que nada de conspiranoia. Y el hombre simplemente tiene esas tendencias, en vez de que todo sea tan globalizado y que todo el mando lo tenga la OMS, él se pregunta que por qué hospitales como él, especializados que atienden a diario centenares y centenares, ya deben andar por miles de casos, en su hospital, que ha hecho miles de test, él, porque tiene toda la potestad para poder hacer test de famoso test este de la COVID, ¿no? La PCR y todo el tema ese que él maneja y otros test también y todo el tema ese, ¿por qué una eminencia como él y un hospital como él no se le hace más caso a toda la bibliografía que él dice que ha publicado, los resultados de la hidroxocloroquina, ese, como se llame, más otras historias que él ha hecho? Porque no se le hace más caso, ¿no? Porque él hace mucho tiempo, por ejemplo, que dice que las PCRs pues eran imprescindibles de hacer un rastreo de todos los enfermos y tal y cual, lo dice desde el principio, dijo lo de la mascarilla desde el principio, muchas cosas que demuestran que es un buen médico y que es un tío responsable, pero solamente por el hecho de que él promocionó la hidroxo, esa, como se llame, ¿me entendéis? Pues ya se le echaron encima y ya parecía que el hombre pues ya no valía para nada, ¿no? Ya no se le podía ni escuchar ni nada de nada, ¿no? Entonces, evidentemente, y aparte porque tiene opiniones, pues así como menos, o sea, está menos porque se lleve de una forma tan mundial y desde la OMS y que todos los países cojan un poco su responsabilidad y los hospitales, etcétera, y que se atrevan a contestar un poco, a no aceptar cualquier cosa que diga la OMS con los ojos cerrados y sin hacer sus propias comprobaciones y sus propias pruebas y sus propias cosas, como él ha hecho, ¿no? Digamos. Y entonces todo va por ahí, ¿no? Bien, ahora dentro de poco ya pondré un primer corte. De hecho, el primer corte va de esto. O sea, ella le pregunta si está preocupada por la segunda ola, que cómo lo ve, ¿no? Y si ve que esto va, si está asustado, si está preocupado y tal y cual, ¿no? Y él ahora les pondré el corte, lo que contesta, y les daré una breve traducción y les explicaré un poco lo que le contesta a ella, ¿no? Y así, bueno, el mecanismo será así como todo el rato. Ya me conocéis, ya los más viejos del lugar, los suscriptores más antiguos, ya lo sabéis, ¿no? Y por cierto, hablando de suscripciones y todo eso, que siempre lo digo al final, pero a lo mejor el final del vídeo lo llega a poca gente, lo digo al principio esta vez, digo que veo que hay muchas visualizaciones, ¿vale? Por vídeo y en total, y veo que, digamos, el baremo visualizaciones, suscriptores, está un poco descompensado. Es decir, que me oye más gente de las que se suscriben. Por lo tanto, no seáis tímidos y si me escucháis de forma habitual o incluso de forma ocasional, no cuesta nada suscribiros ya que estáis, ¿no? A ver si me ayudáis un poquito a alcanzar esa famosa cifra de 1000 que tan mítica y que tantas ganas tengo de alcanzar, que voy poco a poco para allá, pero bueno, es un goteo muy lento, a ver si lo podemos acelerar un poquito más, ¿vale? Vale, entonces os lo digo así al principio para que quede constancia, porque veo que lo digo muchas veces al final de los vídeos, no sé si es que hay poca gente que llega a los finales o lo que sea, y entonces digo, mejor lo digo al principio, así me oye de todo el mundo que es seguro, ¿no? Bien, sin más dilación, les dejo con el primer corte y vamos al mecanismo habitual. Venga. Bonjour professeur Raoult, merci de prendre du temps pour répondre à mes questions dans la matinale de CNews. On va faire le point avec vous, si vous le voulez bien, sur l'épidémie. On va faire preuve de pédagogie, on va essayer ensemble de le faire. Le nombre de contaminations est en hausse. On a passé il y a quelques jours le cap de 10 000 cas par jour. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que selon vous, la situation est alarmante? Vous savez, comme vous avez vu depuis le départ, c'est un peu difficile de m'alarmer. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut tester les gens, qu'il faut les traiter, que quand on les teste et quand on les traite, la mortalité est extrêmement faible. Les gens qui meurent sont des gens qui, d'ailleurs, si vous voulez, ont des espérances de vie très très courtes. Et d'ailleurs, il y a un très joli travail qui vient d'être fait par l'Institut national de la démographie qui montre que la baisse de l'espérance de vie, pour l'instant, dans le courant de l'année 2020, n'est pas significativement différente des mouvements que l'on a vus depuis 10 ans au cours des années. Parfois on gagne 2 mois, parfois on perd 2 mois. Donc si on s'occupe des gens, et vous voyez un très très bon exemple qu'il faut vraiment rapporter, c'est celui du Charles de Gaulle, sur lequel il y avait 1700 personnes qui étaient concernées, 1200 ont été positifs si mes souvenirs sont bons, et il y a eu là-dessus une vingtaine de cas graves et 0 mort. Donc bien sûr c'est des gens qui avaient moins de 50 ans ou de 60 ans, mais ça veut dire que si on fait le diagnostic des gens, qu'on s'en occupe,
la mortalité, à part chez les gens qui ont une très faible espérance de vie, est très faible, comme nous l'avons observé, nous, depuis le début. Donc ça ne sert à rien de s'affoler. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme pour les maladies infectieuses. Il faut les diagnostiquer, en prendre soin. Si les gens commencent à avoir une baisse de l'oxygène dans le sang, ce qui se mesure très facilement avec des petits instruments qui coûtent 20 euros, eh bien il faut se faire soigner, il faut recevoir de l'oxygène. Il y a d'autres moyens, les anticoagulants. Après, l'hydroxychloroquine, vous verrez petit à petit les études se multiplient. On voit qu'elle réduit de 50% la mortalité chez les groupes qui sont susceptibles de mourir de cette maladie. Et donc, si on s'occupe des gens, si vous voulez, eh bien, la mortalité de cette maladie n'a rien de terrifiant. Professeur Raoult, donc ça veut dire qu'on a vu les chiffres d'entrée en hospitalisation à Marseille, d'entrée en réanimation, ils sont toujours inférieurs au pic de mars-avril à l'heure actuelle. Oui, bien sûr, oui, ils sont toujours inférieurs. Et encore une fois, le point qui est vraiment une clé, mais qu'on publie tous les jours, c'est le nombre de morts que l'on observe à l'assistance publique à Marseille, à côté du nombre de gens que l'on teste et du nombre de gens positifs. Donc il faut faire attention, dans les positifs actuels, il y a bien entendu des cas, et il y a plus de cas que ce qu'il y en avait il y a 3 semaines ou un mois, mais il y a aussi plus de gens testés, et il y a actuellement beaucoup de faux positifs. Nous, on avait alerté il y a plusieurs mois là-dessus, on avait publié ça, mais il semble que personne ne lise beaucoup la bibliographie, y compris dans ce pays. On avait montré qu'à partir de 35 cycles, si vous voulez, il n'y avait plus de virus vivant. Alors maintenant, il y a des gens qui disent qu'au-delà de 25 cycles, il n'y a plus de virus vivants. C'est une bêtise, c'est pas vrai, il ne faut pas les écouter. Nous, on a fait plusieurs milliers de tests, mais donc on ne rend plus positif au-delà de 35. Il y avait des gens qui rendaient tout autour de nous des tests positifs à 42, qui témoignaient de la mémoire de l'eau. Il n'y a plus de séquence possible à 42 cycles. Non, les cycles, c'est ce qui mesure le nombre de virus ou le nombre d'acides nucléiques dans les tests qu'on fait. Donc nous, on a jusqu'à 44% de faux positifs quand on contrôle des gens qui ont été positifs ailleurs. Donc il faut faire attention. Là, actuellement, il y a un mélange de faux positifs, d'augmentation des cas et d'augmentation des tests. Donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est en fonction du laboratoire, on va se faire tester, on n'aura pas le même résultat à Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux. Il faudrait une unité. Bueno, de entrada a la primera pregunta, pues ya le contesta de una forma muy directa, ¿no? Le dice que, bueno, ella le pregunta si está preocupado y todo el tema ese, y le dice que no está preocupado, que de hecho ya es difícil que él se ponga nervioso normalmente, y le comenta que, bueno, que al final, a ver, la mortandad de este virus es realmente débil, es floja, se ha comprobado y él lo ha comprobado en su hospital de que no es una mortalidad realmente para asustarse, ¿vale? Sí que es verdad que es una enfermedad muy contagiosa, que tiene complicaciones y que por lo tanto hay que tomársela en serio, evidentemente, pero que no es para alarmarse ni para volverse loco, ¿vale? Que ha constatado que, digamos, la mortandad básicamente atañe a gente que o bien están ya con una enfermedad terminal, o bien están con enfermedades realmente ya muy avanzadas, o bien tienen una edad ya muy avanzada, más, digamos, unas enfermedades que ya se han desarrollado en su organismo, y el COVID pues viene prácticamente a rematarlos, ¿no? O realmente a acabar de debilitarlos y de hacer que esa pobre gente pues fallezca al final, ¿no? Pero que no es una enfermedad, digamos, para realmente asustarse tanto, ¿no? Y alarmarse tanto. Eso por una parte. Por otra parte, él pone el ejemplo de un portaaviones, el mayor portaaviones francés, que tiene, me parece que 1.700, digamos, marinos a bordo, que cogió el COVID, se contagió con el COVID, me parece que se contagiaron 1.200 de los 1.700, 500 quedaron con una inmunidad natural ante el virus, 1.200 se contaminaron y prácticamente de esos 1.200 pues desarrollaron la enfermedad en su modo más grave, quizás unas 50 o 100, no me acuerdo cuántos dijo, pero no muchos, y en la mayoría pasó el COVID pues de una forma bastante leve y ninguno murió, ¿vale? Todos fueron tratados, evidentemente, todos fueron seguidos, todos fueron vigilados en todo momento, porque él dice que incluso las personas con mal pronóstico o con una, digamos, como él dice exactamente, una expectativa de vida corta, si se les trata desde el principio, si se les cuida bien, etcétera,
muchos se salvan además. O sea, quiero decir, incluso cuando estás débil o eres mayor o lo que sea, te puedes salvar perfectamente de esa enfermedad siempre y cuando hayas recibido el tratamiento desde el minuto uno, te hayan detectado la COVID desde el minuto uno y realmente se haya respondido con lo que se sabe hoy en día de la enfermedad y tal, y hayas recibido el tratamiento adecuado, ¿no? Por lo tanto, digamos que básicamente le viene a contestar que bien siendo una enfermedad, digamos, eh, pues peligrosa o digamos que tiene su peligro, que tiene su qué, no es una enfermedad para alarmarse demasiado ni para digamos volverse todos locos y tal, ¿no? O sea, no, afortunadamente dentro de todo lo que nos puede tocar de enfermedades víricas contagiosas es una pues de las que tampoco es para alarmarse. Lo repite varias veces, ¿no? Luego hace un breve comentario sobre la hidroxocloroquina, creo que lo he dicho bien esta vez, y dice que sí, que a él le ha resultado útil. En su hospital ha tratado a varias personas, incluso mayores y con, digamos, alguna enfermedad ya desarrollada en su cuerpo, y que les ha salvado con la hidroxocloroquina esa. O sea, por lo tanto, digamos que sí que tiene utilidad, que no le escuchan, pues no sabe por qué, pero que él insiste en que sí que es útil y que es un medicamento barato y que puede ayudar, ¿no? Bueno, eso es un apartado muy suyo. Yo no me voy a poner ni a favor ni en contra, pero bueno, os lo tengo que traducir, ¿no? Y bien, ahora iremos al segundo corte. Oui, un élément, si vous voulez, qui était vraiment une erreur initiale, c'est de connecter l'insuffisance respiratoire avec l'essoufflement. Donc dans cette maladie, on peut avoir une insuffisance respiratoire sans essoufflement, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. C'est une des raisons, nous, très tôt, on s'est équipé de petits appareils qui coûtent 20 € et qui permettent de mesurer l'oxygène dans le sang, enfin la saturation de l'oxygène dans le sang. Moi, j'ai suggéré à Renaud Muselier de dire ça, il a repris cette donnée, ce qui fait qu'on peut mesurer soi-même si on a un Covid diagnostiqué ou si on va pas bien, la saturation en oxygène. Et si on a moins de 95, il faut être pris en charge. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi, un appareil qu'on peut avoir à la maison pour mesurer Ah oui, tout à fait. la saturation. Tout à fait, ça coûte 20 €. Bueno, en ese trozo comenta más o menos que, bueno, es un tema muy técnico. Yo he recortado muy poco. Hay dos partes, digamos, ¿no? Una parte donde habla de los falsos positivos que detectaron en su hospital. Es decir, que dice que hay un fallo porque digamos, el límite que ponen para detectar si hay, digamos, si el virus existe en la sangre todavía, ¿no? Con los PCRs, para su gusto, para lo que él piensa que sería correcto, dicen que está demasiado. Bueno, depende, claro, es que va por laboratorios. Él, por ejemplo, dice que lo mezclan, no sé si 20 partes por un millón, o no sé, bueno, habla de unidades que yo no tengo ni idea. Y a lo mejor pues otros dan PCR con 40 partes por un millón o algo así. Bueno, total, que él piensa que todo lo que pase de 25 ciclos o algo así, que es demasiado, digamos, diluido como para decir que es un positivo contagioso. Entonces, claro, ahí hay una parte de su argumentario y la otra parte es el tema de que descubrieron, que supongo que no solamente ellos, pero en su hospital descubrieron también el tema del oxígeno en sangre, que simplemente recomendando a la gente que está enferma comprarse un aparatito que vale 20 euros. Por lo visto puedes ver si tu saturación de oxígeno en sangre es correcta o no. Todo lo que baje a 95 por lo visto ya es malo. Y ellos descubrieron que eso es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando alguien tiene el COVID, digamos, la forma del COVID peligrosa, digamos, la forma que te lleva al hospital. Lo primero que tenían que hacer era medir el oxígeno en sangre porque había gente que tenía hipoxia feliz, que la llaman, que es una manera de. Te falta oxígeno en sangre, pero no te das cuenta, ¿no? O sea, es decir, tú subes una escalera, a lo mejor ni te falta el aliento, pero realmente, en realidad, te está faltando oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, era una de las cosas que él piensa que al principio, en la primera ola, muchísima gente se les escapó, o incluso se les murieron por no detectar a tiempo que les faltaba oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, básicamente en ese pasaje habla de esto, en el recorte que os he hecho se centra mucho en esas dos cosas que me parecían interesantes básicamente porque para que veáis el nivel de profesionalidad también de este hombre, ¿no? Y que no solamente es un tema, digamos, de que protesta por todo, sino que también, bueno, protesta por todo. No es solamente un hombre que, digamos, que va un poco en contra o da la impresión que vaya en contra de la corriente, sino que también, evidentemente, tiene sus estudios científicos y tiene su parte digamos,
de estudios serios y de realmente va también a lo práctico, ¿no? A cómo curar esa enfermedad al fin y al cabo, ¿no? Bueno, seguiremos con el siguiente corte. Oh non, je pense qu'il fallait faire c'est ce que je recommande depuis le début. Hein. Je vous signale que effectivement, je suis content. Il y a des points sur lesquels quand même les gens finissent par faire ce que je leur proposais de faire il y a quelques mois. Les tests généralisés. Deuxièmement, l'idée de quatorzaine qui est une fantaisie. Je pense que c'est par analogie avec quarantaine que quelqu'un a trouvé quatorzaine. Ça n'a aucun sens. Sous les 7 jours, c'est plus raisonnable. C'est la période d'incubation. Donc c'est plus raisonnable. Tout ça, je le disais il y a des mois. Donc je suis content quand les gens se rendent compte que c'est comme ça qu'il faut faire. Je regrette qu'ils ne se soient pas encore rendus compte que l'hydroxychloroquine est un médicament anodin qui, dans la plupart des pays du monde, permet d'améliorer ou de sauver les gens. Donc je le regrette. À part ça, la politique de tests généralisés pose simplement une question sur laquelle je pense qu'il faut être pondéré. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il y a eu des problèmes de gestion de cette crise, c'est l'affolement et l'absence de calme et d'assurance. Donc il ne faut pas affoler les populations, il ne faut pas s'affoler soi-même, il faut prendre des décisions calmes au jour le jour. Il ne faut pas surréagir à chaque fois qu'il y a un titre provocateur d'une revue qui annonce le cataclysme ou la fin du monde, si vous voulez. Il faut se calmer. Peut-être que cette crise apprendra qu'il faut gérer les crises avec calme, détermination, et il ne faut pas ni s'affoler, ni surréagir à chaque fois qu'il y a une communication dans la presse. Vous avez bien vu que ces communications ont la durée de vie qu'elles ont. Hein. Le problème... Ahí ella le pregunta sobre digamos, el tema de los test masivos, si ahora que se están haciendo él está contento, y bueno, y dice que claro que sí, porque él lo recomendó por lo visto desde el principio, que la única manera de atajar esto o de tenerlo medio controlado era realizando cuando más test mejor. Se ve que en Marsella lo puso en marcha con mucha prontitud, antes incluso que el gobierno francés lo recomendara. Él ya hacía test masivos a todo el mundo que tenía sospechas de tener el coronavirus. Y por lo tanto, evidentemente que lo recomienda, ¿no? Luego se mete un poco en el tema de las cuarentenas. Ahí él aboga por cuarentenas preventivas de 7 días en la gente sospechosa, los que han entrado en contacto con alguien que ha tenido coronavirus. Aboga más por 7 días más que 14. Dice que los 14 días lo ve como algo, bueno, como un invento que él no cree mucho en ello, y que 7 días le parece mucho más adecuado, y que en 7 días, si has de tener un coronavirus, digamos, de estos malos o muy contagioso, lo vas a desarrollar en 7 días, no en 14. Por lo tanto, digamos que él aboga más por los 7 que por los 14. Y es una de las cosas que insiste bastante. Y luego también incide un poquito en la sobrereacción y en la falta de calma y la falta de determinación que hubo en todos los gobiernos, más o menos. Él se refiere al gobierno francés, pero se podría traspasar a cualquier gobierno de Europa, prácticamente italiano, francés, español, quiero decir. Por lo tanto, digamos que sí, ahí pues una vez más da muestras también de que es un tío serio, de que es un tío que realmente pues, tiene sus propios criterios. Y ahí está, ¿no? Todo su argumentario gira un poco por ahí, ¿no? De que realmente es una pena que solamente se sigan los criterios de la OMS cuando hay médicos como él, y no es el único, seguramente, que tienen criterios propios por haber combatido la enfermedad y por estar tratando con ella todos los días a pie de cañón, ¿no? Y que se tendrían que leer mucho más la documentación que gente como él y otros pues producen, ¿no? Es un poco el resumen de ese corte. Vamos a por el otro. Non, il faut faire ce qu'il faut. Il faut avoir du bon sens, mais c'est très difficile de ne pas traiter les choses avec oui, non ou blanc ou noir, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'avoir des messages lapidaires. Je pense qu'il faut restreindre les réunions nombreuses, et en particulier celles qui amènent, si vous voulez, incontestablement à avoir des rapports sociaux qui soient de trop grande proximité. C'est difficile, si vous faites un mariage, de ne pas faire que tout le monde danse en même temps et à la fois. Et là, bien entendu, la contagion est plus importante. Plus personne ne pense au masque, ni plus personne ne pense à se mettre de l'alcool sur les mains. Vous voyez, donc qu'on limite la fréquentation de ces fêtes, bien sûr, on doit le faire. Il faut être très attentif. Nous, on sait que les fêtes dans la communauté juive ou les mariages chez les Roms ont été des sources de contagion entre eux extrêmement importantes. Et donc, il faut y faire attention.
Tout ça, c'est du bon sens. Il n'y a pas rien, il y a quelque chose avec une maladie qui est contagieuse, pas extraordinairement contagieuse, mais contagieuse. Dans un certain nombre de cas, les plus fragiles d'entre nous risquent d'en faire des formes graves, voire mortelles. Donc nous devons être attentifs, mais de là à dire, écoutez, voilà, on jette les armes, on s'arrête et on reste tous cloisonnés chez nous, ce que moi, peut-être avec excès, mais parce que ça rappelait l'histoire de ma famille, ressemblait terriblement à juin 40, si vous voulez. Il ne faut pas le faire. On continue à lutter quotidiennement, essayer d'avoir une vie normale, mais on ne fait pas d'excès qui surexpose nous et nos familles au risque de transmission de cette maladie contagieuse. Le port du masque, notamment dans les milieux clos, là, est un véritable avantage pour lutter contre la pandémie. Ce qui a été démontré dans le port du masque, c'est que quand on est très près de quelqu'un, c'est-à-dire quand on est à 30 ou 40 cm de quelqu'un, eh bien, il y a un risque supérieur d'être infecté que quand on ne le porte pas. Sinon, le mode majeur de contamination de cette maladie, c'est les mains. Et ça, il faut se passer les mains à l'alcool 20 fois par jour. Professeur... Moi, je ne l'ai pas attrapé. Alors que vous côtoyez... Si vous voyez chez moi, alors que vous me voyez quand vous êtes venu, je passe ma vie à me passer les mains à l'alcool. Bueno, ahí le pregunta sobre todo sobre las restricciones, ¿no? Ella, entonces él responde sobre cómo habría que manejar esto a niveles de si más restricciones, si se hacen más cuarentenas, si se confina otra vez a la población, etcétera, etcétera, ¿no? Y él responde pues simplemente que él no cree en los confinamientos totales y tan bestia que hubo, cree que lo que hay que hacer es organizarse mucho mejor. Y entonces dice que bueno, lo que hay que hacer es eso, evitar las grandes reuniones de personas, sobre todo en sitios cerrados, totalmente prohibido, o sea, eso está clarísimo. Que las mascarillas son útiles, sobre todo cuando hay mucha cercanía entre la gente hablando y cuando estás en un sitio cerrado, sin mascarillas al aire libre y con poca densidad de gente por la calle o por un pueblo o por el campo, lo ve totalmente inútil. Dice que es un sinsentido, que no tiene ningún sentido llevar mascarilla por la calle cuando andas solo. Es simplemente para evitar los disputos, digamos, cuando hablas con gente desde muy cercano, desde una posición muy cercana, que es básicamente la función de la mascarilla, no esputar, digamos, que tus disputos no queden en el aire demasiado cercana de la cara de alguien. Por lo tanto, si estás callado y andas por la calle, no le ve ninguna utilidad, sobre todo si no hay nadie a tu lado, ¿no? Practicar el sentido común, en definitiva, que es una enfermedad contagiosa, pero que, bueno, que evidentemente tomando las medidas de seguridad adecuadas y teniendo un sentido común, no es tan fácil tampoco cogerla. Él se pone como ejemplo de que no la ha cogido hasta ahora y ha estado tratando con ella todos los días y tiene enfermos todos los días, y que sobre todo recomienda, más que la mascarilla a todas horas y en todo momento, lavarse las manos muy a menudo, tener muchísimo cuidado con las manos, y él se pone como ejemplo de que se lava las manos por lo menos 25 veces al día con alcohol, ¿no? Y eso es una de las cosas que más dice, ¿no? Mi resumen y mi apreciación sobre ese corte es simplemente esto, ¿no? Que tenemos un hombre pues que está llamando al sentido común de las personas, ¿no? Que es lo que al final es el más sentido de los comunes, pero es el más escaso probablemente de los sentidos que andamos más escaso la población, ¿no? Desgraciadamente. Y si la tuviéramos mucho más, pues habría mucho menos problemas, ¿no? Con esa enfermedad y con muchas otras cosas. Por lo tanto, yo ahí suscribo 100% lo que dice también, ¿no? Venga, vamos a seguir con el siguiente. Je ne sais pas, et dans ces décisions politiques, encore une fois, il y a des éléments multiples qui sont les uns de nature à rassurer la population. Et moi, je suis d'accord à chaque fois qu'on essaie de rassurer la population plutôt que de l'affoler, parce que la panique est malsaine. Je l'ai toujours dit, je continue à le penser, y compris au plus haut niveau. Je pense que j'ai eu, moi, des collègues que j'ai vus ne pas supporter la tension et faire des crises, mais vraiment de panique. Donc ceux qui paniquent, si vous voulez, il faut qu'ils s'en aillent et laissent leur place à des gens qui ont les nerfs solides dans cette situation. Il faut avoir des nerfs dans cette situation. Les situations de tension réclament des gens qui soient calmes, déterminés et actifs. Bueno, ahí es un pasaje muy interesante, ¿no? Porque habla sobre si lo que hagan los políticos, digamos, y decisiones que tomen, ¿no?
como asegurar que va a haber una vacuna pronto, etcétera, son para asegurar a la población, él está de acuerdo, ¿no? En todo lo que sea, por ejemplo, si les dice a la gente pues, coger la mascarilla a todas horas y tal, porque esto de alguna forma le da seguridad a la población, pues él está de acuerdo. Porque él lo que piensa es que realmente lo que es insano de verdad es lo que hacen los telediarios, lo que hace muchísima gente y algunos políticos que están aprovechando de todo esto, de crear pánico entre la población, ¿no? Es muy insano el tema de... O sea, que es mucho más insano a lo mejor el pánico y el miedo que te produce los periódicos, la televisión y los sensacionalistas en general que tener la propia enfermedad, realmente, si estás sano, ¿no? Por lo tanto, él dice que lo peor que puede hacer una persona es entrar en pánico. Él habla sobre 2 o 3 ejemplos de médicos que han entrado en pánico cuando empezó la pandemia y claro, y comenta pues que realmente es lo peor que puede hacer una persona, ¿no? Que realmente lo que se necesita en casos extremos y en casos duros es siempre calma, determinación y ser activo, ¿no? Activo, proactivo, llamarlo como queráis, ¿no? O sea, es decir, más que estar ahí, uy, Dios mío, vamos a morir todos. Pues no, entrar más bien en lo contrario, ¿no? O sea, ser calma, determinado y activo y con esto normalmente se solucionan prácticamente el 100% de todas las situaciones que uno pues, se puede encontrar, ¿no? Por lo tanto, ahí no tengo más que también suscribir 100%, son palabras ya de sabiduría incluso, ¿no? Estamos ante un hombre de ciencia que tiene un alto grado de sabiduría, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, por eso me ha interesado el personaje desde el principio y os lo traigo a colación porque me parece que es un tío que aparte que dice cosas científicas muy interesantes de saber, también es un tipo que tiene un nivel de sabiduría pues bastante elevado, ¿no? Vamos a proseguir. Ça veut dire qu'il y a toute une population pour laquelle la vaccination ne va pas changer leur espérance de vie. Ensuite, on sait que chez les gens très âgés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 85 ans, qui font au moins 50% de la mortalité, l'immunisation avec ces vaccins est très faible. Donc pour pouvoir assumer la sécurité d'un vaccin pour lequel la mortalité est très très faible, il faudra avoir un nombre de sujets testés et surveillé pour les effets secondaires absolument colossal. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors je sais que à chaque fois qu'il va y avoir un vaccin, donc il faudra qu'il y ait plusieurs centaines de milliers, voire 1 million de personnes qui soient testées pour être sûr de la sécurité d'un vaccin pareil, parce que le risque dans une partie de la population est si faible qu'il va falloir un vaccin dont on soit sûr de la sécurité. En revanche... Et donc ça prend du temps. Bueno, ahí clarísimamente le pregunta sobre la vacuna, ¿no? Ya, digamos, ¿qué piensa de la vacuna y todo el tema este? Bueno, y como buen profesional, realmente él dice que lo de la vacuna nanay, o sea, ni se va, no va a haber una vacuna ahora 100% eficaz para todo el mundo masivamente en tan poco tiempo. Él dice que realmente, por ejemplo, una vacuna ahora tipo la rusa, que es básicamente una experimental, pero que está dando un resultado aceptable, no alargará la esperanza de vida de ninguna persona de más de 85 años, que son los 50% de las muertes se producen en la franja de edad de 85 años para arriba. No va a alargar la esperanza de vida de ninguno de estas personas. Las personas que tienen una enfermedad muy avanzada o que tienen cáncer o que tienen alguna debilidad en el cuerpo que les puede, digamos, afectar más que a los demás, el tomar la vacuna o no, no va a ser una cosa realmente muy decisiva. Y a las personas sanas, una vacuna que no esté súper bien experimentada y súper bien probada es más peligroso que beneficioso. Por lo tanto, él cree que realmente millones de dosis a millones de personas como vacuna realmente para todo el mundo no la ve hasta dentro de un par de años o 3 o más, ¿no? Entonces realmente, y no cree tampoco que sea una cosa súper eficaz en ese tipo de enfermedad que no es tan mortal. Es decir, si habláramos de una enfermedad mucho más mortal, pues una vacunación masiva reduciría pues mucho la mortalidad, pero en una enfermedad que ya de por sí no es muy mortal o no es casi nada mortal o digamos un poco, pues tampoco le ve el por qué esa locura de lanzarse a hacer una vacuna antes de tiempo con el peligro que conlleva, ¿no? La ve en cierto punto más peligrosa que beneficiosa en la gente sana, ¿no? En la gente que ya tiene experiencias de vida cortas y tal y cual, pues ¿por qué no, no? Más vale probar algo que no hacer nada, ¿no? Y si ello les conlleva un mínimo de protección, pues ¿por qué no? Pero realmente no lo ve algo de todas formas muy eficaz, menos que esté súper probada y súper segura, ¿no? Por lo tanto, digamos que da un mensaje un poco pesimista en ese aspecto.
pero claro, muy profesional, muy, bueno, como habla un profesional, ¿no? Te dice las cosas como son. No te dice lo que tú quieres oír, sino lo que realmente él piensa, ¿no? Sobre las cosas. Una vez más, no tengo más y más en ese caso que no soy médico, pues tendré que escucharlo, ¿no? Evidentemente hay otros médicos que pueden opinar lo contrario, habrá que escucharlos también y hacerse una idea intermedia, ¿no? Pero vamos, yo lo veo bastante coherente lo que dice con lo que he oído de otros médicos y de otras cuando oyes, digamos, a eminencias en medicina y en virología y en todo eso, pues bastante gente coincide con él, ¿no? Evidentemente, si tú te informas, digamos, nada más que escuchando La Sexta o escuchando programas así sensacionalistas o que muy partidistas, evidentemente, pues la gente que sale ahí, por muchos médicos que sean o por muy virólogos que sean, si están totalmente comprados por el poder, van a decir lo que al poder le interesa que digan. Es decir, si el poder les dice ahora diré a la población que la vacuna es 100% segura, pues van a decir que es 100% segura, a pesar de que ellos saben de que no. Por lo tanto, lo que hay que hacer es escuchar gente que no tiene nada que ver contigo, ni con tu país, ni con la política, porque si no, nunca vas a estar bien informado. Vas a estar informado por el partido político que votas o por el partido político que comanda en ese momento tu país, ¿no? Eso es la recomendación que os hago a todos, ¿no? O sea, tampoco no informaros solo en ese caso en España por La Sexta, porque es totalmente PSOE, Podemos. O sea, van a decir siempre lo que conviene al PSOE y al Podemos, ¿no? O sea, quiero decir, eso está clarísimo, por ejemplo, en el caso de España. Bueno, pues nada, y bueno, y también, no sé si en ese corte o en el próximo dice algo de la gripe, de la vacuna de la gripe, que sí que lo veo recomendable, por ejemplo, que eso sí que lo veo mucho más eficaz, porque al final, claro, la gripe no es más que un coronavirus un poco desmontado o aflojado, y el neumococo, que dice que también es una cosa que es bastante eficaz porque es una de las complicaciones que el coronavirus puede manifestar, ¿no? El famoso neumococo, promococo, que no sé lo que es, debe ser una bacteria o algo que ataca los pulmones, me imagino. Lo digo por coherencia y por relación con el tema, ¿no? No creo que el pneumococo sea algo de la rodilla, por decir algo. Debe ser algo relacionado con el pulmón, digo yo. Aunque no sea médico, me lo imagino. Vamos a proseguir. Si vous voulez, je pense. Alors, je ne comprends pas pour une raison, c'est parce qu'il me manque quelque chose dans la perception du monde. Depuis très longtemps, je comprends mal les symboles. Et donc, je suis, si vous voulez, dans le monde, il y a les gens très pragmatiques, qui font de la recherche très observationnelle, plutôt le côté découverte que déductif, si vous voulez. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux symboles, à la signification symbolique des choses. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Moi, il me manque une case sur la signification symbolique. Et donc, en particulier, la signification symbolique qu'a pris l'hydroxychloroquine en Europe de l'Ouest et dans une partie des États-Unis est quelque chose qui m'échappe entièrement. Donc c'est devenu un objet symbolique et les gens ont oublié que c'était simplement une molécule, un médicament qui est vieux comme le monde, hein, parce que c'est jamais que le dérivé d'un extrait d'une plante, le quinquina, et donc qui est utilisé, qui a dû être utilisé chez des milliards de personnes. Si vous voulez, comment cet objet symbolique a pu devenir l'équivalent d'un poison mortel, si vous voulez, est quelque chose qui m'échappe, ça ne peut pas. Et moi qui suis le vecteur de la remise en place d'un médicament ordinaire à sa place, si vous voulez, je suis associé à la symbolique dramatique de la chloroquine. Moi, j'ai y compris des gens, j'ai entendu des gens ici dire mais la prescription de l'hydroxychloroquine, ça va être un génocide. J'ai entendu ça, hein. Donc, si vous voulez, l'hydroxychloroquine, c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy. Sur un autre point de vue, ça a rendu les gens fous. Donc, et c'est devenu, comme plus personne ne veut dire, écoutez, non, c'était une espèce de délire de la société sur un médicament que tout le monde connaît. Moi, tous les gens d'abord, j'en ai bouffé quand j'étais tout petit parce que je vivais en Afrique. Tous les Africains, tous les gens qui vivent dans pays tropicaux nous se demandent si on est fou avec la chloroquine, vous voyez, avec l'hydroxychloroquine. C'est quand même le médicament le plus banal du monde. Comment cette molécule banale a pris un tel enjeu symbolique, et je ne crois pas que ce soit seulement financier, hein. Je pense que ça a joué sûrement, mais il y a un enjeu symbolique là-dedans qui m'échappe parce que je... Este pasaje es muy interesante porque ahí le preguntan por qué cree, porque incluso el Sarkozy se ve que le ha defendido, el expresidente francés, el que había antes de Macron, y él dice que la pregunta que le hace a ellas es si cree que se merece tanto ataque, ¿no? Después de haber defendido la hidroxicloroquina, esa, como se llame, ¿no? Y él dice que evidentemente que no, que es una vergüenza cómo la han atacado y que no, pero más que nada porque no lo entiende, ¿no? Dice, no es por mí ya y por mi persona, ¿no? Sino que no entiendo esa locura, esa efervescencia que hubo en el mundo por atacarme
Dice, y no creo solamente que sea un tema económico, que las grandes empresas americanas y tal y cual querían vender su producto y no una molécula tan que ya no tiene ni patente como la hidroxicloroquina esa, porque se ve que la molécula esta se inventó hace 100 años o más, por lo tanto ya no debe tener ni patente, por eso es tan barata, y puede haber un tema económico detrás del ataque furibundo, evidentemente, seguramente, ¿no? Y él no lo descarta, elegantemente dice que lo descarta, o que él cree que no solamente es esto, ¿no? O sea, es una forma elegante de decir que claro que él cree que hay un tema económico, pero no solamente esto. Él piensa también que hay mucho simbolismo, que se cree demasiado en símbolos, que como buen científico es una persona que cree más en los hechos, en tocar teja, pero que desgraciadamente comprueba que en el mundo, supongo que habla por los conspiranoicos de todo tipo y por la gente que coge las cosas como una bandera, como un símbolo, ¿no? La hidroxicloroquina se ha cogido como un símbolo, como una bandera también por la derecha francesa, no vamos a escondernos, y por la extrema derecha sobre todo, porque la figura de Raúl la ha defendido mucho la extrema derecha, simplemente porque defendiendo a Raúl, digamos, estabas en contra de Macron y de la izquierda. No tiene más, quiero decir, simplemente por eso. Y por lo tanto han cogido la hidroxicloroquina, cloclina o como se llame, como un símbolo, digamos, como una bandera, ¿no? Para luchar en contra de la izquierda, digamos, o del mundialismo, del pensamiento imperante, por decirlo de alguna forma, y que él cree que en Occidente pues se han vuelto locos, ¿no? Y la otra parte ha cogido como bandera la digamos, ser anti-hidroxicloroquina, esa como se llame, a tope, ¿no? Digamos, de una forma totalmente estúpida también y ciega, ¿no? Por lo tanto, él dice que es una pena que el mundo se mueva por simbolismos más que por cosas racionales, ¿no? Y que en África, él se pone como ejemplo que él se crió en África, no sé si en Camerún o en algún país de estos, y dice que ahí es lo más normal, porque eso viene de una planta, es una molécula que sacan de una planta, como casi todos los medicamentos, y que la gente se come tanto la planta como la molécula ya, digamos, el medicamento, la hidroxi, la vamos a llamar, de forma habitual y en cuanto sienten los primeros síntomas del paludismo o de cualquier enfermedad de esta, ¿no? Y que no ve, y que él también la comió, como él dice, que se la comió, por lo tanto comería hasta la planta, me imagino. ¿De dónde sale me parece que es la quinina no sé cómo la llaman, la quinoa o no sé cómo lo llaman? Y que se comía la planta o sea, que no entiende, que es una cosa muy habitual, que es una molécula súper habitual, súper común, súper normal, y que no entiende cómo se ha podido desmadrar eso de forma, esa guerra simbólica que se ha desatado en el mundo entero con el tema este, y que no lo comparte, no lo entiende, y como científico es una cosa que le supera, ¿no? De alguna forma lo comparto con él, pues que sí, que es evidente que eso hace una parte, hace una guerra económica de los laboratorios americanos contra laboratorios pues del tercer mundo y tal, porque la hidroxi es muy barata y el Redensivir y todas estas cosas americanas pues seguro que son carísimas y que dan muchos beneficios, eso está clarísimo. Y a partir de esa guerra económica se ha desatado una guerra simbólica también pues por defender pues eso, bueno, el típico enfrentamiento derecha-izquierda, capitalismo, no capitalismo, etcétera, etcétera, llamarlo como queráis, ¿no? Y por lo tanto comparto el análisis que hace al 100%. Yo también creo que van por ahí los tiros, ¿no? Está clarísimo. Bueno, prosigamos. De la science. Alors, écoutez, moi, ça fait un moment que je pense que, si vous voulez, la médecine et la science sont surutilisées politiquement. Pas que dans cette occasion. Surutilisées politiquement, si vous voulez, que peut-être parce que les autres formes de pouvoir dans les démocraties ont disparu, si vous voulez, ou font l'objet de tellement de contre-pouvoirs que je trouve que les politiques se mêlent de plus en plus activement du métier de médecin et du métier de scientifique. Alors il y avait une naïveté, j'espère qu'elle passera à cette occasion, qui disait ah, vous les scientifiques, vous pensez pas, les scientifiques ne pensent pas tous de la même manière, c'est une grande naïveté, ils sont comme les autres humains, ils sont parfois en désaccord, les théories doivent naître et les nouvelles théories se disputent avec les anciennes avec violence. Vous savez, toute l'histoire des sciences est comme ça, Pasteur s'est battu pendant 20 ans, Lamarck de la même manière, Darwin aussi, enfin tous les grands scientifiques qui ont été à l'origine d'une vision nouvelle se sont fait
écharpés par les scientifiques, y compris des scientifiques géniaux. Souvenez-vous que Einstein insultait quasiment Bohr, quand même, qui découvrait la physique quantique, quand même. Donc, c'était un homme intelligent, mais c'est comme ça. Les découvertes scientifiques ou les nouvelles théories scientifiques sont l'objet d'un rejet de toutes les théories antérieures. C'est la nature qui est comme ça. C'est pas surprenant. Là-dedans, si vous voulez, le rôle du politique et l'instrumentalisation de la peur est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est un peu, je m'excuse, là aussi c'est une grossièreté de dire les médias comme de dire les scientifiques, mais une partie des médias, bien entendu, sait qu'il y a un phénomène d'appétence, d'appétit pour le drame, et à une tentative, à une tentation de dramatiser les choses qui rentre en résonance avec le désir des politiques d'avoir un rôle dans cette situation, et donc on arrive à des dramatisations que vous voyez bien. Vous voyez bien qu'il existe de plus en plus dans la médecine, mais aussi c'est le phénomène même du terrorisme qui est comme ça, c'est qu'avec quelque chose qui... Bueno, y ahí ya, pues como traca final, dice, se mete ya en cosas más filosóficas incluso y más sabiduría esencial, digamos, por decirlo de alguna forma. Y él dice que, porque ella le hace una pregunta muy interesante, que le pregunta que si le parece que la ciencia, digamos, está demasiado, le damos demasiada importancia a la ciencia o la hemos endiosado demasiado a la ciencia en los tiempos que corren y en Occidente en particular, etcétera. Y él dice que es, sin lugar a duda, ¿no?, que hay un endiosamiento y una exageración de confianza en la ciencia, ciegamente, digamos, pero no porque la ciencia sea mala, porque él como científico evidentemente no se va a tirar piedra en su tejado, y aparte que él cree en la ciencia, está clarísimo, ¿no? Pero en el sentido de que se está utilizando como objeto de poder, ¿no? En Occidente está clarísimo que todos los valores éticos y morales viejos han caído, ¿no?, con el tiempo. Ya no, la religión ya no tiene la importancia que tenía, el poder militar ya no tiene la importancia que tenía, las guerras ya prácticamente ya no se hacen como antaño, no se libran de la misma manera. Por lo tanto, digamos que grandes temas, grandes luchas ya no hay prácticamente, o a la población le quedan pocas cosas donde agarrarse. Y sí que es verdad que la ciencia, pues quizás sea los políticos, sobre todo, la hayan cogido como el último gran, digamos, objeto donde agarrarse y donde mostrar su poderío, ¿no? Digamos, entonces él piensa que toda esa guerra de vacunas y toda esta lucha que se está desatando con el coronavirus y como excusa de trasfondo, digamos, pues es evidentemente una lucha por ver quién es más poderoso en ciencia, ¿no? Que es un poco lo que le queda ahora al político para agarrarse, ¿no? Digamos, ya no pueden jugar con guerras así contra vecinos, ya no pueden jugar con la iglesia, con el poder de la iglesia. Por lo tanto, digamos, se han agarrado bastante al tema de la ciencia, ¿no? Y por eso los medios de comunicación también le dan tanta importancia a la ciencia, pero como objeto siempre malsano, es decir, con unas intenciones poco sanas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Él se refiere a esto, ¿no? Y de ahí que se ha desatado pues toda esa guerra con la molécula de la hidroxi, que le llamo yo, y todo este tema, ¿no? Y de alguna forma él lamenta que los políticos se hayan tomado esto como decían, por ejemplo, que bueno, estamos en una guerra contra el virus, y él lamenta todas esas soflamas, todas esas tonterías que esos han dicho tanto en Francia como en España sobre todo. Y creo que casi todos los países al principio se tomaba esto en marzo como una guerra y no sé qué contra el virus, y tenemos la guerra, el dramatismo este. Él lamenta todo eso porque dice que es sobreactuado, es un dramatismo que a los políticos les va de coña, a los medios de comunicación también para vender, pero y lo único que hace es asustar a la gente, cuando en realidad lo que no hay que hacer es justamente asustar a nadie, y lo que hay que hacer es ser práctico, ser lógico, tener sentido común y haber hecho las cosas bien hechas desde un principio, no utilizar esto como para darse publicidad, para parecer el político que va a salvar la nación, que va a salvar el mundo, que va a salvar de la muerte segura a millones de personas, etcétera, como han querido, digamos, transmitir, ¿no? Por ejemplo, Pedro Sánchez aquí está clarísimo que la imagen que quería transmitir al principio, ¿no?, cuando salía con el rostro tan serio y parecía que estábamos en una guerra nuclear, poco más o menos, ¿no? Y esto pues lo han hecho prácticamente todos los políticos de forma más o menos acentuada, ¿no? Por lo tanto, él lamenta profundamente que eso sea así, porque estamos en una sociedad pues totalmente estupidizada, ¿no? Y la gente que se traga esto, que eso fue una guerra y que los políticos nos han sacado de ahí o que nos van a sacar de ahí, pues evidentemente se equivocan bastante, ¿no? Bueno, yo creo que me parece que ese personaje ya os lo he presentado ya con la traducción que he hecho. Creo que os ha quedado claro que es un personaje interesante. Yo os invito a seguirlo en la medida de la posibilidad de cada cual. Es un tío que realmente vale la pena.
Ojalá tuviéramos más médicos como él, ¿no? Gente que se ocupa de un hospital de verdad, que trabaja de verdad en eso y que por lo tanto cuando opina sabiendo de lo que habla, ¿no? Parece un tío en principio bastante independiente, que no depende de farmacéuticas ni depende de muchas cosas, porque él tiene su hospital montado, hicieron una inversión en su día, supongo que él tendrá, me imagino que eso es medio privado, medio público, por lo tanto tendrá sus ingresos y no creo que sea un tipo que dependa demasiado de ningún poder, ¿no? Por lo tanto, eso a mí me gusta de él. Pues nada, invitaros al próximo audio vídeo, agradecer a los nuevos suscriptores, que hay un puñadito más ya ahí también. Y como siempre digo, os invito a suscribiros más y así que seamos cada vez más, ¿no? Un saludo a todos, cuidaros mucho y hasta el próximo audio vídeo. Chao, chao.